primera charla virtual. Estamos en esta primera charla virtual aquí con Copao. Hoy día el tema va a ser hablar sobre la acumulación de animales, hasta qué punto podemos considerar un acto de amor o si no, y en qué momento se transforma quizás ya en un trastorno. Y justamente hoy día vamos a contar con profesionales en este campo, tanto en la parte de la salud como en la parte legal. Y hoy día estamos acá como coanfitriona con Susana Arana, que nos está acá apoyando en la parte de la comunicación de parte de Copao. Bienvenida, Susana, buenas noches. Muy buenas noches, José. ¿Qué tal? Gracias por el saludo. Muy buenas noches también a todos los seguidores de Copao que se están conectando en estos momentos. Por favor, no se pierdan esta entrevista porque tenemos dos especialistas que nos van a hablar acerca de este síndrome conocido, síndrome de Noé, ¿verdad, José? Vamos a Exacto. ver cómo vamos a conocer, sobre todo en el país, si ocurre o no. Hay varios casos y también tenemos dos ejes, el tema de la salud y el tema legal también. Para eso hemos invitado a dos expertos en la materia, al doctor Santiago Stucchi Portocarrero. Él es médico psiquiatra del Hospital Víctor Larco Herrera. Además, es profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y también miembro de la Asociación Psiquiátrica Peruana y de la Asociación de Historia de la Medicina Peruana y autor de varios libros. También vamos a contar con la abogada Milagros Tobar Mendoza, quien viene en el segundo bloque. Ella también es licenciada por la Universidad de Lima, abogada litigante y también experta en dar talleres sobre protección, defensa y bienestar animal. Si tú quieres hacer alguna pregunta, consulta, quieres agregar algo sobre este tema, puedes escribirnos directamente al Facebook de Copao, al fanpage. Nosotros vamos a responder en vivo con el especialista, con el doctor Stucchi, quien nos va a sostener todas las dudas que tenemos, José. Correcto, muchas gracias, Susana, y bueno, bienvenido, doctor. ¿Podría definirnos, doctor, si está bien el término usar trastorno de Noé o cuál es el término correcto, por favor, y la definición, por favor, para que podamos todos aquí en la transmisión entender un poco el tema, por favor? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Cuando hablamos del síndrome de Noé, nos estamos refiriendo a una situación en la cual una persona acumula animales, generalmente, casi siempre, perros y o gatos, pero lo hace de una manera desordenada y de una manera que pone en riesgo a dichos animales y también en riesgo a la misma persona. Y también lleva a una situación en la cual la persona no tiene una clara conciencia de lo que está pasando, ¿no? Hay que dejar en claro, en primer lugar, que no hay que deslindar bien entre esta situación considerada anormal y el hecho de que algunas personas puedan buenamente dar acogida a una cantidad relativamente grande de animales en situación de peligro, ¿no? Eso obviamente no es patológico, no es anormal. Si la persona tiene los medios y la disponibilidad para ayudar a esos animales, ¿no? Entonces, en el síndrome de Noé estamos hablando, repito, de una condición en la cual la persona acumula animales más allá, mucho más allá de lo que puede de que pueda brindarles una ayuda apropiada, ¿no? Entonces, estos animales, lejos de estar en una condición óptima, se encuentran muchas veces en situación de hacinamiento y de enfermedades por descuido, porque la persona los amontona simplemente y no les da los cuidados que merecen. Muchas veces ni siquiera la alimentación suficiente. Entonces, estos animales están, repito, hacinados, amontonados, sufren de estrés por el espacio estrecho en el que se encuentran, por no estar en un ambiente adecuado, por no recibir una alimentación completa, ni los cuidados médicos que merecen. Y frente a esta situación, la persona no tiene, como dije hace un momento, una clara conciencia de lo que está sucediendo y cree que lo está haciendo bien. Entonces,
Eso, en pocas palabras, es lo que se conoce como síndrome de Noé, coloquialmente. Ahora, cuando estamos frente a esta situación de una persona que acumula animales, como acabamos de decir, puede haber múltiples motivaciones, múltiples condiciones que llevan a que la persona haga esto, ¿no? El Ujú. síndrome de Noé clásico, digamos, por decirlo de alguna manera, corresponde a lo que también se conoce como el trastorno de acumulación, ¿no? Ah, Cuando ya. hablamos de trastorno de acumulación, nos estamos refiriendo a una persona que acumula. Ujú. Ahora, dentro del trastorno de acumulación, como lo definen las clasificaciones actuales, hay dos variantes, ¿no? Uno es lo que se conoce como el síndrome de Diógenes, que es Ujú. la acumulación de objetos. Hay personas que acumulan un montón de objetos. Bueno, Ujú. todos Exacto. tienen, todos pueden acumular objetos. Yo mismo acá tengo un montón de libros, ¿no? Pero hay personas que acumulan una cantidad enorme de objetos sin ningún propósito claro, por el simple hecho de Mm. coleccionarlos. Muchas veces objetos que son francamente inútiles o incluso basura o restos de Mm. alimentos. Entonces, a eso Exacto. se le llama el síndrome de Diógenes. La otra variante del trastorno acumulatorio es Ujú. justamente el síndrome de Noé, es decir, Ujú. el acumular animales, seres vivos, ¿no? Lo cual implica una gravedad mayor por el hecho del peligro al que expone a estos animales y al que se expone la misma persona, pero también al entorno. Ahora, Claro. también puede haber casos de personas que sufran de otros trastornos mentales y que tienen esta conducta acumulatoria. Por ejemplo, una Ujú. persona que padece de esquizofrenia también Ya. puede tener la conducta acumulatoria tanto de objetos como de animales. Una Mm. persona con un deterioro cognitivo, con un cuadro de demencia también. Claro. Así pueden haber varias condiciones. Sigue, Susana. Sí, Susana. doctor, vamos por partes. Está interesante lo que usted nos Ujú. comenta. A ver, mi amor, ratito, anda para allá. Acá tenemos dos problemáticas, ¿no? Ujú. Desde la persona, doctor, que no se da cuenta en qué condiciones de salud ella está, porque no hay usted nos indica, hay actitudes anormales y ¿Mm? también la situación del animalito. Pero vayamos por partes, doctor. ¿Cuál es el origen? ¿Desde Ujú. qué momento esta persona, vamos a decirlo así, pierde los papeles, pierde la coherencia? Porque estamos hablando de personas que hacen un bien a la Claro. sociedad, ayudan a la sociedad, tratan de recoger, tratan de poder darle mejor vida a estos animalitos. Nosotros sabemos que en la actualidad hay más de 6 millones de animales en estado de abandono, tanto perros y gatos. Entonces, una persona que cree tener las condiciones, lleva a su hogar, lleva a un lugar. ¿En qué momento, doctor, lo que aparentemente está, está bien, se convierte en un infierno? ¿Cuál es el origen? ¿Qué hace que la persona tenga este shock, vamos a decirlo así, ese estado anormal? Aquí, para responder su pregunta, tendremos que mencionar que hay, nuevamente, que hay tres posibilidades, ¿no? Uno Ujú. es que una persona legítimamente, de buen corazón, con buenas intenciones, quiera ayudar a los animales que encuentra desamparados en la vía pública, no sean gatos o perros. Casi siempre son gatos o perros. Ujú. Ujú. Y que tiene las condiciones para hacerlo y los ayuda, conforma su organización y todo bien, todo correcto, los animales están bien alimentados, bien cuidados médicamente, se dan en Ujú. adopción cada cierto tiempo. Eso no podríamos considerarlo propiamente un síndrome, no es una cuestión normal y hasta Ujú. deseable, una cuestión elogiable, ¿no? La Ujú. otra condición es el de una persona o grupo de personas que amontonan animales a sabiendas de que no los van a cuidar bien y por Ujú. un interés lucrativo. Ahí tenemos, por ejemplo, grupos o lugares donde amontonan animales para venderlos, ¿no? Entonces, Ujú. ahí no estamos hablando propiamente de un trastorno mental, estamos hablando de un acto claramente delictivo y malintencionado que Ujú. busca únicamente el lucro y que mantiene a los animales en condiciones deplorables. Ujú. Y finalmente tenemos lo que ya hemos mencionado, el síndrome de Noé, en el cual la persona sí pues puede empezar con buenas intenciones, pero
llega un momento en que su capacidad de ayuda se ve totalmente rebasada y no es, o sea, rebasada porque ya no puede seguir ayudando, pero a pesar de eso, sigue acumulando a los gatos y o perros en su casa. Doctor, ahí lo interrumpo. Entonces Sí. lo que usted me está diciendo es, al darse cuenta, vamos a hacerlo, vamos a ponerlo, le doy dos alternativas, al darse cuenta que no puede continuar ayudando, pese a la situación en la que se encuentra, esto puede generarle un shock emocional o puede ser que estas personas activen algún trastorno ya lo han tenido. Justamente ahí radica lo anormal de la situación, en que la persona no se da cuenta. Porque si lo ponemos claro. en el primer punto, en la primera situación, si yo con buena voluntad recojo gatos o perros abandonados y tengo una cantidad y me doy cuenta que ya no puedo más, entonces simplemente digo, hasta aquí llego y bueno, lamentablemente ya no puedo seguir porque no les voy a brindar lo que se merecen estos animalitos. Pero la persona a la cual vamos a catalogar como portadora de un síndrome de Noé simplemente no se da cuenta. Tiene 5 gatos, 5 perros y sigue, trae otro, y trae otro, y trae otro. Puede tener 10, 20, 30, 40 animales que claramente están mal cuidados, que ya no reciben una alimentación, como decíamos hace un rato, no reciben ayuda veterinaria, porque la persona empieza a creer inclusive que basta con su conocimiento para ayudar y funge de veterinario a pesar de que no lo es, y trata de ayudar, pero los pobres animales están enfermos, algunos se mueren, y la persona sigue y sigue y sigue acumulando. Entonces, ahí justamente radica la situación patológica, en que no se da cuenta. Y doctor, una consulta, disculpe que le digo, le pregunte, y ya, pero eso va seguido de otros, digamos, otras señales, por ejemplo, mal humor, aislamiento, para que claro. uno pueda ir identificando, capaz una conversación y de pronto responde de una manera violenta o fuera de foco. ¿Va seguido de otros síntomas, otros signos de alerta? Sí, sí, claro, por supuesto. Las personas con estas características, con estos comportamientos, generalmente, claro, acá nunca hay absolutos, ¿no? Pero generalmente son personas aisladas, personas poco sociables, que no se comunican mucho con su entorno social, ¿no? Entonces, y que suelen efectivamente responder de manera poco amable o hasta violenta cuando se cuestiona sus métodos, ¿no? Entonces, no suelen pedir ayuda y son reacias a recibirlas. Exacto. Como creen que realmente están haciendo una labor noble, a pesar de que es obvio que no, entonces no aceptan críticas. Doctor, hay algo que todavía me ha quedado en duda, yo le hago la repregunta. Usted me dice, son personas que no se dan cuenta. ¿Y por qué no se dan cuenta? ¿Por qué de repente ha habido casos, doctor, que las personas han estado totalmente normales, actuaban normales con su familia, pero a poco se empezaron a aislar, como dice José, empezaron a no comunicar lo que hacían, a encerrarse? ¿Y qué está pasando con esa persona que aparentemente está normal? Y justamente viene mi pregunta. ¿Es acaso que tiene otro tipo de trastorno? Ya estamos viendo un origen de alguna enfermedad, y si el síndrome de Noé es una enfermedad, ¿por qué solamente síndrome? Porque ahí vienen varias preguntas, ¿no? ¿Cómo así esta persona pasa de un lado al otro lado? ¿Qué se activa, doctor, para que esté normal y ya de repente no se den cuenta? Y ojo, hay casos que no solamente personas, creo que de personas de la tercera edad, hay también jóvenes también que hacen lo mismo, ¿no? Empecemos definiendo lo que es un síndrome, ¿no? Cuando hablamos de síndrome, estamos hablando de un grupo de manifestaciones conductuales y vivencias que pueden tener múltiples orígenes, ¿no? No es algo específico. En cambio, cuando hablamos de un trastorno o de una enfermedad, ya estamos hablando de una entidad nosológica más definida y, en el caso de la enfermedad, con una causa conocida y un tratamiento y un pronóstico también más o menos conocidos o predecibles, ¿no? Entonces, como hemos dicho al principio, al hablar de síndrome de Noé, nos estamos refiriendo justamente a un conjunto de manifestaciones que no necesariamente corresponden a una etiología clara, que puede tener múltiples orígenes, múltiples explicaciones. De ahí
que no se pueda necesariamente generalizar y decir todas las personas que acumulan animales responden a determinados patrones psicológicos. No. Cada caso es bastante peculiar, ¿no? Por ejemplo, hay algunas personas, como habíamos dicho, que son portadoras de un cuadro psicótico crónico, ¿no? Como la esquizofrenia, y que por lo tanto no tienen un juicio claro de la realidad, no se dan cuenta no solo de lo que están haciendo en este caso, sino de muchas otras cosas. En todo caso, ya estás portando quizás, ¿no? Algún trastorno, quizás no tan marcado, y se activa, digamos, cuando empiezan con esta acumulación de animales, ¿no? O sea, empiezan a manifestarse otros trastornos, ¿no? Que pueden estar creando, digamos, formándose. Doctor, una consulta, ¿y qué se hace en estos casos? Por ejemplo, como si ya está identificado que esta persona tiene ya el trastorno o el síndrome, ¿cómo tratar a estas personas? Por ejemplo, ¿cómo lidiar con ellas? ¿Se puede hacer de manera, digamos, de manera dialogando? A veces hay personas que, como han mencionado, se exasperan rápidamente, o definitivamente tenemos que tratar de manejarlo con un personal especializado, quizás con algunas medicinas. ¿Cómo es el tratamiento con estas personas, doctor? Primero había que evaluar si realmente la situación corresponde a la de un síndrome de Noé, es decir, si efectivamente hay una acumulación de animales de manera irresponsable y de manera nociva para los animales y para la persona. Si este es el caso, bueno, por supuesto, hay que darle el cuidado respectivo, hay que rescatar a esos animales, obviamente, hay que darle los cuidados necesarios, los cuidados veterinarios, porque son animales que han pasado por una situación muy dura, tanto desde el punto de vista físico como psicológico también, ¿no? Y en el caso de la persona, bueno, siempre hay que intentar, por supuesto, un abordaje voluntario de persuasión de la situación que se está dando, pero no basta con el simple hecho de quitarle los animales, ¿no? Porque simplemente si le quitan los animales, la persona puede entrar en crisis porque siente desesperación al verse despojada de lo que esa persona de manera anómala, por supuesto, pero considera su compañía, su soporte, y esto va a causar, sí, efectivamente, una situación crítica en lo emocional para esa persona, que si no se sabe manejar puede llevar a un cuadro mayor. Y además que esta persona también, si no se le da la ayuda necesaria, va a volver a lo mismo, va a repetir el patrón. De hecho, según algunos estudios, se ve que la mayoría de estas personas, cuando se le quita los animales, lo que hacen es simplemente volver a llenarse de animales, ¿no? Por eso esto requiere un manejo especializado. Y aquí en el Perú, doctor, por ejemplo, si a esta persona le retiraran o a una persona le retiraran los animales, ¿dónde se hace el tratamiento? Es decir, ¿cuál es la instancia que, bueno, yo sé que puede a través del seguro, yo creo que no hay, tendría que ser de manera privada o quizás particular, o dónde se realizan este tipo de tratamientos para estas personas? Bueno, hay múltiples opciones, ¿no? Como usted ha mencionado, lo particular, bueno, eso es esa parte, también existe salud, y por supuesto existe pues la red de salud mental del Ministerio de Salud, ¿no? Que empieza en la posta médica, sigue con los centros de salud mental comunitarios y finalmente los hospitales especializados, ¿no? Claro, pero mientras tanto hay un riesgo de que esta persona vuelva a recoger animales, es decir, porque el tratamiento no va a ser de inmediato, ¿no? Entonces habría ¿quién hace el seguimiento en estos casos? ¿La misma red asistencial? ¿O cómo es? O usted no sé si sabe cuál es digamos, el procedimiento, por ejemplo, una persona que tiene estos problemas va a atenderse, pero sabemos que esto pues va a durar tiempo, ¿no? Dependiendo de la evaluación, pero mientras tanto puede volver a recaer, ¿no? Es decir, ¿cómo se da ese tratamiento aquí en el Perú? ¿Estamos al nivel de otros países o estamos muy alejados todavía en ese sistema en cuanto a este aspecto, en la salud mental? Bueno, definitivamente hay muchas cosas que se deben mejorar, ¿no? Inclusive desde el momento mismo de la identificación de los casos, porque no es que no existan muchos casos en nuestro país, sino que no se identifican lo suficiente o se ven solamente desde el punto de vista legal o desde el punto de vista de la incomodidad que puede causar al vecindario, pero no se ve a la persona en sí
en el problema que puede tener, problema individual. Y por otro lado, muchas veces también hay que decirlo, estos casos se toman a la burla, ¿no? No se catalogan como una cuestión curiosa, anecdótica, risible, pero no se les da la debida importancia. Y esto sí, pues es una tarea pendiente que debería abordarse desde las instancias de salud. Ahora, ¿qué hacer? Como usted me preguntaba, como decía, sí, definitivamente estos casos no se pueden resolver de la noche a la mañana, ¿no? Un tratamiento psiquiátrico, dependiendo, nuevamente lo digo, dependiendo del caso, porque no todos los casos son iguales, pero en términos generales, los tratamientos psiquiátricos y las terapias psicológicas son a largo plazo. Entonces, no va a haber una respuesta inmediata, eso hay que tenerlo claro. Hay que, de todas maneras, acudir a la familia si es que la hubiera. Muchas veces sí hay familia, lo que pasa es que estas personas se han aislado inclusive de su propia familia, pero hay que ver la manera de involucrarla. Y si no la hubiera, si no hubiera ninguna familia, entonces se tendrá que ver ya desde el punto de vista de la red, como les decíamos, involucrando a la red de salud mental respectiva, ¿no? Porque estos casos requieren seguimiento, no basta con decirle requieres tratamiento y punto, no tiene que haber un seguimiento, porque si no, lo volvemos a decir, esto se repite. Doctor, a ver, quiero que me diga, si yo voy, por ejemplo, tengo un familiar que aparentemente presenta estos síntomas, el síndrome de Noé, voy a una posta o a lo que estoy a la red de salud mental, voy y le digo, tengo un familiar que tiene el síndrome de Noé. Ellos me entenderán y qué tratamiento les va a dar, psicológico, psiquiátrico o lo va a relacionar con algún trastorno. ¿Cuál sería el Probablemente procedimiento? en la posta médica se da la primera atención, la atención primaria, digamos. En un caso como este, probablemente, claro, no puedo decirlo de manera categórica, porque esto depende, varía, probablemente va a estar derivado al centro de salud mental comunitario de su distrito, el que le corresponda, y ahí va a recibir el tratamiento psiquiátrico y la terapia psicológica que ameritara según el caso particular, ¿no? Ahora, puede ser que se requiera medicamentos o no. No, depende del caso, vuelvo a decirlo, ¿no? Doctor, y esas personas, sigue. Todo el que tenemos ya preguntas aquí del público, solamente Eso, pregunta. sigue del Sí, público. una pregunta, doctor. Todo el que tiene el síndrome de Noé tiene el síndrome de Diógenes, el síndrome de acumulación también de objetos. ¿Cuál sería su relación? Se ha visto, sí, que un porcentaje importante de personas, de acumuladores de animales, también acumulan objetos. Es decir, el síndrome de Noé se suele ir de la mano con el síndrome de Diógenes, pero no siempre. O sea, más o menos, según algunos datos, según algunos estudios internacionales, aproximadamente, de manera muy relativa, la mitad más o menos de los que acumulan animales también acumulan cosas, objetos. Jorge, vamos leyendo entonces Sí, los ahí hay unas comentarios. preguntas. Sí, he visto unas preguntas, hay unos comentarios. Dice, entonces, ¿un acumulador es considerado como tal por el número de animales o por sus condiciones? Acá pregunta Maite Carreño. En realidad por ambas cosas, pero sobre todo por lo segundo, ¿no? Porque como dije al principio, si es puede ser una persona o varias también, ¿no? Si una persona o varias, un grupo, instalan un refugio, un albergue de animales y les dan las condiciones apropiadas, y esos animales están en óptimas condiciones, reciben atención veterinaria, alimentación adecuada, como dijimos, y son candidatos a una adopción responsable, entonces no cabe ahí hablar de una situación patológica, ¿no? Es más que todo las condiciones, pero sí suele darse, o sea, para hablar de síndrome de Noé tiene que haber una cantidad apreciable de animales, ¿no? Si una persona tiene uno o dos gatos o perros, ahí tampoco cabe o sea, son ambas cosas en realidad. Tiene que haber una cantidad, bueno, sí, una cantidad apreciable, aunque también he conocido casos de personas que tienen 10 perros, pero en muy mal estado, y piensa ellos que sus animales están bien, ¿no? Entonces bueno, pero sí, habría que ver, pues, es decir, el trastorno está en que ellos también consideran que sus animales están sanos para ellos, ¿no? Aún así muriéndose, aún así enfermos, considera que están sanos. Ahí entraríamos en la alerta, en todo caso, el peligro. Claro. ¿Alguna pregunta más?
Por ahí, a José, ver, y dice, ¿sí? ahí está en pantalla, dice, ¿tendrá algún trasfondo, doctor, el síndrome de Noé? Nos pregunta Katy Flores. Ah, Katy Eh, Flores. Trasfondo entiendo como una cuestión psicológica que lleva a la persona a la acumulación. Ujú, Así estoy entendiendo la pregunta, ¿no? Bueno, ujú, volvemos a decirlo una vez más, no podemos generalizar, cada persona es un mundo distinto, pero muchas veces detrás de la acumulación tanto de objetos como de animales hay eh, una carencia en la que la persona expresa a través de esa conducta, ¿no? Es decir, es una persona, como habíamos dicho, que generalmente se aísla de los demás y trata de suplir sus deficiencias sociales con el acúmulo, ¿no? En el caso de los animales, más aún, ¿no? A diferencia de los objetos inertes, los animales son una compañía, ¿no? Un acompañamiento, pero ujú. exagerado y mal entendido al punto de ponerlos en peligro, ¿no? Lo cual es una paradoja, ¿no? Quiero ayudar y rodearme de animales porque me agradan y los quiero, pero al mismo tiempo los trato mal y no me doy Ujú, cuenta que los estoy tratando mal. ujú. Correcto. Doctor, díganos alguna, bueno, el tema es muy amplio en realidad porque me gustaría hablar sobre, por ejemplo, cómo es el tipo de tratamiento, el internamiento, pero creo que vamos a tener que hacer en otra sesión, lo estaremos invitando, doctor. Pero quisiera que nos dé algunas conclusiones al respecto, por favor, sobre esto, una recomendación, a ver si, por ejemplo, a alguna persona que capaz ha visto que su familiar empieza a tener estos signos de alerta, alguna conclusión al respecto, doctor, sobre lo que hemos tratado hoy día. Sí, claro, poner énfasis en primer lugar en que no debemos patologizar toda iniciativa de cuidado y Ujú, rescate de animales. Es una acción loable y admirable que merece todo nuestro apoyo. ujú, El ujú, problema radica, y lo volvemos a decir de manera categórica, el problema radica en que la persona no se dé cuenta de que ha excedido su capacidad de ayuda y está resultando ujú. perjudicial para estos animales y para sí mismo, y también para el entorno, por supuesto. Entonces, es ahí cuando hablamos de una condición patológica que requiere ayuda. Ah, perfecto. Muchas gracias, doctor. Doctor, yo lo conocí al doctor en el hospital porque él alimenta a los gatitos del Hospital del Carrera. Justo en el año 2022 había sacado un libro, ¿no? Doctor, no sé si usted tiene una publicación o adicional o quiere mencionar sobre el último libro que sacó de los manicomios y loquerías en Lima. Quisiera hacer un cherry ya por su presentación. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, antes que Mm, nada, quisiera sí, resaltar más bien la labor de la Asociación Garritas de Don Larco, que es la sí. que se encarga de cuidar Ujú, a los gatitos que viven en el Hospital Arco Herrera y también al perrito. Yo creo que es una labor que debe resaltarse. ujú. En cuanto a lo que me está preguntando sobre mi libro, bueno, nuevamente muchas gracias. Sí, la segunda edición de mi libro, que se llama Loquerías, Manicomios, Hospitales Psiquiátricos de Lima, salió el año 2022 y pueden conseguirla en cualquier librería o por internet también. Es Ujú, la historia sobre de los establecimientos mentales en el Perú, bueno, en Lima más puntualmente, desde la época del virreinato hasta el presente, ¿no? Poniendo énfasis en el ujú. antiguo manicomio del Cercado y el actual Hospital Víctor Larco Herrera, con todos los buenas intenciones que hubieron en su momento, pero también los periodos de decadencia. Ujú. Perfecto, doctor. Sí, Susana, Agradecemos, dime. sí, agradecemos al doctor, el médico psiquiatra del Hospital Larco Herrera, el doctor Santiago Stucchi Ujú, Portocarrero. Nos ha dado muchas luces para poder comprender lo que sí es importante, lo que acaba de indicar el doctor, siempre ujú, el sostener con la familia, ¿no? El poder, la compañía, el ujú. acompañamiento también es importante. Ahora sí, le agradecemos mucho por Mu- su haber participado de esta entrevista. Doctor, lo que sí también no quiero que la gente de Facebook se vaya porque seguimos por la parte 2, Sí. que es con la abogada Milagros Tobar, que ya está también Ujú, ya ingresado también.
Agradecemos al doctor Stucky. Ya nos veremos pronto, doctor, para seguir tocando esto. Queda pendiente la visita a los gatitos, ¿ah? Vamos a ir a visitarlo, Susana, con el doctor. Efectivamente. Sí. Le damos la bienvenida a la doctora. Muchas gracias, doctor. Doctora, buenos días, buenas tardes, digo buenas noches, ya estamos buenos días, buenas noches estoy yo. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, doctora? Gracias por participar de este conversatorio. Estamos acá, hemos querido citar al doctor, que es una persona que, como está relacionada con los animales, también tiene a veces quizás una persona que no tiene esa relación, podría tomar quizás otra forma de enfocar el tema, ¿no? Y ahorita justamente queremos conversar con usted sobre este problema de la acumulación de los animales, hasta qué punto se vuelve ya un peligro tanto para la misma persona, los animales, la sociedad, el tema de zoonosis, la parte legal, y en ese aspecto justamente queremos contar con su opinión. Bienvenida, doctora. Quisiéramos que nos cuente un poco primero una pequeña, digamos, desde el punto de vista legal, cómo está primero manejado el tema de la acumulación de animales y después, bueno, usted ya puede explayarse con el tema en todo caso. Ahí creo que ha dado una presentación, ¿verdad? Ajá, justo le está poniendo mi compañera. Sí. Gracias, José. Me ha servido esta situación que, claro, evidentemente a todos nos preocupa y nos apena también por las consecuencias tanto en salud como sociales, como legales que tiene este tema, pero ha servido y creo que nos debe servir también para buscar más información que de hecho hay, ¿no? Quería presentarles un poquito, yo creo que el doctor ya ha ampliado simplemente para que entendamos los términos que vamos a utilizar. Entonces, estamos hablando de un trastorno o un síndrome que no se presenta de la noche a la mañana, sino que esto ya da cuenta de que viene de atrás, ¿no? Es algo crónico que además tiene varios síntomas que se juntan y que nos hablan pues de una posible enfermedad o un cuadro patológico. Esto es síndrome que también se llama acumulación, es una situación específica de acumulación de animales, porque también hay la acumulación de objetos, ¿no? Lo que se llama el síndrome de Diógenes, ¿no? Pero que tiene mucho en común, mucho de similar. Y de hecho, el 50% de las personas que sufren de este síndrome de Noé también sufren del síndrome de Diógenes, ¿no? O sea que en los lugares donde vamos a ver esta situación, también vamos a ver que acumulan cosas, libros, papeles, cualquier otra cantidad de objetos, a veces incluso con la justificación de que eso sirve para vender y mantener a los animales, pero que en el fondo estamos viendo más acumulación, ¿no? Seguimos avanzando un poquito. Claro, ahí nos explica que es ese trastorno psiquiátrico parecido al de Diógenes, pero que se caracteriza fundamentalmente para acumular perros y gatos. Ahora, la pregunta también surge, ¿no? ¿No podemos acumular o no se puede dar este síndrome en la acumulación de otro tipo de animales? Yo creo que sí, ¿no? Porque claro, el hecho de que haya animales de granja, imaginémonos, yo tuve un caso hace poco que me llamaban, que me decían, en la casa de al lado están criando muchos cuyes, ¿no? Pero los tienen en un lugar muy pequeño, unos amontonados encima de otros y las condiciones pues no son adecuadas, ¿no? Entonces, el hecho de que no sean necesariamente animales de compañía, sino que también puedan ser utilizados para el comercio, para el consumo, no significa que no haya esa posibilidad de acumularlos, ¿no? Ahora, si bien es cierto, en esta situación la persona está interesada en venderlos, pero vamos a ver ahora que hay tipos de acumuladores, ¿no? Entonces, pero principalmente se da en animales de compañía, pero no quitamos el hecho de que pueda producirse en otro tipo de animales. Claro. Sigamos un poquito adelante. Claro, ahí estamos explicando las similitudes con el síndrome de Diógenes también, ¿no? Que tienen orígenes similares, de que normalmente se dan al mismo tiempo,
y de que el desprendimiento tanto de las cosas como de los animales va a significar para el acumulador una gran angustia, ¿no? Exacto. Así yo creo que lo tenemos bastante más claro. Ahora, hay estudios ya que podemos revisar y de hecho creo que para profundizar en este tema y poder debatir y opinar, ¿no? Con mayor certeza de lo que ocurre, podemos revisar un poquito todos estos estudios. Este es un estudio que se dio en Estados Unidos en el año 2013, pero además de este estudio que habla justamente ahí sobre el trastorno de acumulación, hay otro estudio en España, a partir del año 2012 en adelante ya se han dado más estudios, más información, pero este estudio que está en la siguiente diapositiva, que es de una organización que se llama Cátedra, hay varias, acá he puesto varios ejemplos, uno de ellos es de la Cátedra Fundación Affinity Animales y Salud. La doctora Paula Calvo en este estudio concluye lo siguiente, que creo que es importante tener en cuenta. Sí. Que la acumulación debe ser considerada como una forma de abuso y de tenencia irresponsable y que muchas veces estos animales que son rescatados, que son sacados de estos lugares donde han sufrido el hacinamiento, la acumulación, a veces tienen que ser eutanasiados porque la situación de salud es bastante grave, ¿no? Y además estos animales han perdido todo contacto, bueno, han perdido el contacto con el ser humano en el sentido de poder socializar con ellos. Entonces, primero, el tipo de enfermedad que pueden llegar a tener producto de esa desatención. Es decir, son animalitos que no van a poder socializar quizás de nuevo con otros animales, incluso con el ser humano quizás, ¿no? Han perdido, digamos, ese sentido y bueno, estos animalitos rescatados van a tener que pues tener un trabajo difícil y si no también terminan eutanasiados, es decir, no solamente por tema de salud, sino por tema de conducta, ¿no, doctora? Es decir, ya no hay forma de rescatarlos. Así es. Entonces, yo creo que tampoco es que nos podemos poner en una posición de no, tengo que hacer todo lo posible porque este animal salga adelante, que de hecho sí, pero es que creo que hay que guiarnos de los profesionales en este punto, tanto de los veterinarios, de la parte clínica, para ver la salud, sino también de los etólogos, ¿no? Porque si estos animales, como a veces sucede, salen pronto en adopción, no solamente va a sufrir el mismo animal en un ambiente que va a ser totalmente ajeno y extraño y el que no se va necesariamente a acostumbrar, sino de la familia que lo va a recibir. Y entonces no va a ser una experiencia grata, ¿no? Y van a estar devolviendo los animales, ¿no? Entonces, eso hay que considerarlo también cuando estos animales vienen de estas situaciones, ¿no? Entonces, normalmente no es una situación de poco tiempo, pues de una semana, un mes, donde dices, pues va a ser fácil rehabilitarlos, ¿no? Si no es una situación que ya viene muchos meses o años, ¿no? Claro. Ahora, ahí ponía la información que he encontrado en estos estudios sobre la tipología de los acumuladores, ¿no? Se habla de 3 tipos de acumuladores. El sobrecargado, que es esa persona que tiene una actitud pasiva, que tiene un lugar donde va recibiendo a los animales que le van trayendo, pero que no es el que sale a rescatarlos, ¿no? Sino es el que va recibiendo y que es, digamos, como que los ejemplos más comunes. Claro. Tenemos también el rescatador, que sí es esa actitud más bien activa de salir a recoger a los animalitos que están en calle, que están padeciendo alguna situación pues de abandono o maltrato, y que bien lleva a otra persona, a un albergue o a otra persona, o bien esta persona va creando lo que es como una organización o albergue o refugio, y el número de animales que puede llegar a tener un rescatista puede incluso llegar a superar los 50 hasta 200 animales, ¿no? Y la tercera tipología que se habla en los estudios es del explotador, ¿no? Esta persona también tiene una actitud activa de rescate, pero no ya para poder darles en principio una calidad de vida a los animales, sino es para tenerlos consigo y lograr algún tipo de
cubrir algún beneficio, interés claro. personal, ¿sí? Pero igualmente los acumula, igualmente los va a acumular. Sí, justamente, doctora, haciendo una acotación, hay un peruano que es un veterinario bien conocido en España que tiene una página de YouTube que se llama Forever Dogs. Es peruano, pero vive en España y se ha hecho ya bien conocido en todo el aspecto de conducta animal. Mencionaba que a veces de estos acumuladores de la última parte que usted menciona, de los que sacan provecho, ellos pues empiezan con la reproducción indiscriminada, y a veces dentro de esos grupos de perritos la mamá incluso discrimina a uno porque lo considera que no necesariamente es un animalito que está enfermo, sino también tiene un problema a veces mental, porque hasta en los perros también hay esos problemas. Y esto él empezó a explicarlo a razón de que había habido varias muertes en España de personas atacadas por sus perros de noche. Es decir, dormían y de pronto su perro de noche los han matado. Y había descubierto que estos animales, bajo esas condiciones, y que la mamá discriminaba, los criadores, pues lógicamente por tratar de salvar dinero, recogían estos cachorros y los criaban de una manera y los vendían. Entonces, reforzando el tema de lo que usted dice, tanto en la parte de la acumulación, en la parte del hacinamiento y en la parte de estos criadores, por eso no es recomendable que compren de estos lugares, vuelvo a hacer de estas personas que crían estos animales, porque puede haber que toque un animal también con estos problemas, aparte de los físicos, ¿no? Pues ustedes pueden verificar, y después tocaremos el tema en otra oportunidad, los muertes de estos tipos de animales en España, que han matado a sus dueños de noche, y justamente provienen de estas personas que acumulan, pero para lucrar con los animales, ¿no? Siga, doctora, por favor. En el caso de los explotadores, puede suceder también que no los vendan, sino que el hecho de recogerlos y mantenerlos para que se dé una imagen de que pues tengo muchos animales, necesito dinero para su comida, su atención veterinaria. Son personas que además son muy carismáticas y, digamos, proyectan una imagen de tengo una misión muy importante que cumplir, ¿no? Pero los animales siempre van a quedar ahí como estancados, sin posibilidad de darlos en adopción, ¿no? O sea, que la explotación no solamente venderlos, traerlos a un lugar y venderlos, sino traerlos para que tenga esa imagen de estoy haciendo una cosa súper importante y me tienen que, digamos, me tienen que donar o dar recursos para poder mantenerlos, ¿no? Es más o menos las características de este explotador que mantiene a todos los animales consigo, ¿no? Ahora, ¿qué peligros o qué riesgos para la salud pública de toda esta situación? De hecho, una de las primeras cosas que encontré y que digamos que es como que el ejemplo que se ha dado de manera más o menos común, es que hay un riesgo de incendios y de daños a las redes eléctricas de los lugares donde estaban estos animalitos, ¿no? Y esto me hizo acordar cuando estaba leyendo esto, no sé si te acuerdas, José, creo que de hecho sí, tú participaste en ese incendio en un cerro donde estaban, era un criadero, ¿verdad? Y evidentemente el hecho de tenerlos hacinados a los animales, donde hay también pues instalaciones eléctricas, evidentemente también va a haber un riesgo para el tema de un posible incendio, ¿no? También hay otros riesgos como inundaciones y obstrucciones de las tuberías, de los desagües por el pelo de los animales, las heces, etcétera. La infestación por plagas y roedores o tema de peligro de zoonosis y aunado a eso enfermedades infecciosas. Esto es lo que normalmente o de manera más común se puede es la consecuencia a esta acumulación o hacinamiento. Esto evidentemente puede ser denunciado por los vecinos, tanto a nivel municipal, por el tema de salubridad, o por un tema de exposición a la salud pública. O sea, toda esta situación la hemos visto que directamente afecta y se puede... Sí, y justamente hacen a veces, como usted veo justo en la siguiente diapositiva, el problema es que los vecinos denuncian, ya sea por bulla, por la obstrucción de las cañerías, que me dice, eso sí, me paran mandando, hay una persona que han obstruido la cañería y
Y bueno, es porque a veces pues no tienen un lugar o una forma de evacuar los desechos, ¿no? De las mascotas, de los animales, y la municipalidad no tiene la capacidad de respuesta, doctora. ¿No? El municipio, el gobierno regional no tiene la capacidad de respuesta para atender a estos casos, ¿no? Que de por sí son faltas administrativas, pero que la mayoría de los municipios se quedan ahí, ¿no? No siguen el siguiente paso, que es quizás seguir con la denuncia, ¿no? ¿No, doctora? ¿O no sé? Claro, y nosotros también, o sea, hay como que la creencia de que ya denuncié y esto va a seguir su curso y se va a resolver sin que yo haga el seguimiento, o sea, yo ciudadano hago el seguimiento. Entonces, Claro. todo esto merita una fiscalización y todo esto también podría reducirse o incluso hasta eliminarse si existiera una regulación de todos los que son denominados albergues, refugios, hogares temporales, centros caninos, etcétera, etcétera. La regulación que existe a nivel administrativo, municipal, solamente son para los locales comerciales, los que venden, para los lugares de entrenamiento, ¿no? Y básicamente es eso, ¿no? No existe, aunque hay una mención muy pequeña en las ordenanzas y en la normativa nacional sobre la definición de albergue, José. No hay una definición tal cual. Sí se dice que los albergues son lugares donde los animales permanecen temporalmente, ¿no? Y más allá de eso es poco más, o sea, esa es la única definición con la que tenemos, donde se les brinda evidentemente cuidados, ¿no? Pero necesitamos, por lo visto y por lo que venimos comentando, una regulación. La congresista Vivian Olivos, me parece que hace muy poquito presentó ya un proyecto de ley para crear un registro nacional de albergues, pero no se agota el tema, este tema no se agota en el registro, hay que tener una regulación, ¿no? Doctora, además, muy buenas sí, noches. ahí está Susana, sí. Ya, doctora, Hola. buenas noches. Es necesario primero que haya una regulación oficial de todo lo que se realiza, porque nosotros tenemos una ley de 4 patas que se conoce, que debería ser respetada sobre el tema de la esterilización, pero usted sabe que la gran mayoría quien hace ese tipo de esterilizaciones son estos albergues, son ONGs, son programas sociales, son gente que por lo menos está interesada en el tema, pero a la vez no está regulada. Los ingresos, la ayuda, el sostenimiento también en cuanto a la veterinaria, todo lo que tiene que llevar cómo sostener ese tipo de albergues. Ahora, mi pregunta es, doctora, va básicamente al tema del síndrome de Noé. Sabemos que estos tipos de acciones en las redes sociales están bien difundidas, ¿no? Ayudar a un perrito, piden ya sea con ayuda con la rifa, ayuda por favor, alguna donación. O sea, hasta ahí estamos bien, ¿no? Por el tema de salvar a un perrito, o ya sea un gatito, o un animalito, o un animal doméstico, vamos a decirlo así, que esto es admirable, ¿no? Pero ¿en qué situación, doctora, que queremos ayudar, que aparentemente mejoramos la condición de estos animalitos, se convierte en un maltrato animal o un acto de crueldad animal? Y que esto es denunciado, esto es un tema legal, esto tiene infracciones administrativas o legales. Sí, sí, cuando estamos hablando dentro de este tema del síndrome Noé de la acumulación, ya sabemos que la persona no tiene esa capacidad de darse cuenta de que su acción está provocando el sufrimiento de los animales, ¿no? Pareciera que en estos dos tipos de acumuladores, el que se sobrecarga de animales y el rescatista, no llegan a percibir cuándo pasan la línea y su acción ya provoca sufrimiento. En el tema del explotador, que la literatura sí nos dice que esa persona más bien tiene un cuadro patológico que sí llega a comprender el que está haciendo daño a los animales, pero como prioriza su interés personal, dice, no me importa, o sea, yo de cara al público soy aquella persona que protege a los animales.
pero sí se da cuenta. En cambio, los otros dos no se dan cuenta. Entonces, hace falta, quería comentar hasta la última parte de la diapositiva, la intervención de las autoridades, no solo a nivel de la policía y la fiscalía, sino a nivel de la atención de salud psiquiátrica y psicológica, ¿no? Eso no existe, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a poder afrontar esta situación cuando se da el tema de la acumulación? Cuando no tenemos una atención de calidad, ¿no? Si para otros tipos de trastornos, de patologías, es complicada esa atención, para lo que nos ocupa el día de hoy, pues hay poquísima intervención de las autoridades en salud. Si nos vamos al tema penal, ¿no? Sí, yo creo que sería necesario, sobre todo para esta figura del explotador, que sí se da cuenta que los animales sufren, pero no le importa finalmente. Creo que sí se necesita que el proceso penal continúe y que, de ser posible, se haga el allanamiento, aunque eso toma su tiempo, ¿no? En el caso último, creo que ha habido la buena fortuna, por llamarlo de una manera, de que ha habido un acuerdo y los animales han salido sin ningún tema violento, ¿no? Sino por un acuerdo. Eso sería lo ideal en todos los casos, pero no siempre va a ser así. Entonces, se va a necesitar que las autoridades intervengan, allanen el lugar, que haya una intervención de la municipalidad también para ver todas estas circunstancias que rodean el tema de la salubridad, el tema de salud, ¿no? Por las personas o la persona que haya estado ahí ejerciendo de cuidadora, pero también la municipalidad, por ley, se supone que debería tener espacios o crear o invertir en espacios, sobre todo en estos casos tan complicados, ¿no? Porque los albergues, las organizaciones que han querido ayudar, que han ayudado ahora, no tienen pues recursos infinitos, ¿no? Sus recursos son limitados. Entonces, cuando uno interviene en un albergue como el de ahora, no se va a poder hacer una intervención la próxima semana a otro y la próxima semana a otro más, ¿no? Se necesita la coordinación que ya la misma ley ha dicho a las municipalidades. Oye, tienes que coordinar con los albergues de tu distrito, tienes que invertir en tener centros caninos, no para eliminar a los animales, sino para refugiar justamente en casos de maltrato como este, ¿no? Doctora, hay una consulta, y en estos casos, por ejemplo, que se tiene que intervenir, hacemos, por ejemplo, presentamos la denuncia, seguimos el procedimiento, ¿hay alguna forma, digamos, de que el procedimiento sea en el menor tiempo posible? Porque estamos hablando de vidas, ¿no? Es decir, yo sé que ahorita hay un caso, bueno, no voy a mencionar casos, pero hay uno que ya tiene año y medio, desde diciembre del 2023 en Pueblo Libre, y hasta ahorita ya ha habido un montón de intentos, el juicio sigue, pero miren, ya estamos en 2025. ¿Hay alguna posibilidad de acelerar esto? Porque mientras que dure la denuncia, pues a veces puede pasar un año, año y medio, ¿no? O cómo se podría hacer para poder salvar estas vidas que están en manos de estas personas que acumulan animales, ¿no? ¿Hay alguna forma de trabajarlo? Un poco por la experiencia de los casos también que se dan acá en el sur, los fiscales tratan de asegurarse muy bien para poder solicitar al juez un allanamiento. ¿Qué quiero decir con asegurarse? De que efectivamente los animales están ahí, de que están sufriendo los animales, de que no han sido retirados, porque pasa que cuando se da la denuncia a veces los retiran y los llevan a otro lugar por un tiempo, ¿no? Y cuando va la policía a hacer una consultación, ya no hay animales y todo se frustra, ¿no? Entonces, yo creo que incide mucho y es muy importante la capacitación permanente y continua con la policía y los fiscales. En tanto ellos tengan esa sensibilidad y empatía, van a agilizar las cosas, ¿no? Creo que también el seguimiento por parte del denunciante o de las organizaciones que estamos haciendo acompañando el caso es muy importante, porque si hay órganos de control interno, tanto el ministerio como en el Poder Judicial, para que se cumplan los plazos, ¿no? Entonces,
no debemos dejarlo que ya, pues no, sino debemos insistir e insistir. Y creo que una de las cosas que también siempre a veces resulta mejor es el llegar a los acuerdos con el propietario de los inmuebles, con la familia de los acumuladores, para lograr un retiro voluntario, ¿no? Eso va a surtir más efecto que un allanamiento inclusive, ¿no? Doctora, una pregunta de... Sí, tenemos una pregunta, pero va una mía también. Sí. Doctora, ¿cómo es el procedimiento? ¿Cómo es el tema legal? ¿Cuál es el orden si una persona ya tiene conocimiento de que hay un acumulador, que no solamente los animales están en condiciones lamentables, sino la misma rescatista está mal? ¿Cuál es el procedimiento legal? ¿Cuál es el orden que debo seguir yo sin que se vulneren los derechos tanto de los animalitos como también de la persona que se encuentra en una situación también de una enfermedad tal vez patológica? Entonces, ¿cómo sería, doctora, para tener conocimiento y que la gente sepa, ¿no? ¿Cómo sería eso, no? Como toda otra situación o hecho criminal o noticia criminal, como se llama, o sea, apenas nos enteramos de que esto está sucediendo, la denuncia es lo primero que va a echar a andar al sistema, ¿no? Si es necesaria la intervención de la policía, por ejemplo, para ver el tema de las cámaras, para pedir las declaraciones de los vecinos, esas primeras diligencias urgentes, nos vamos pues a la policía, ¿no? Incluso por si es posible la detención de la persona. Y eso no significa que se le está haciendo algún daño a la persona. O sea, la detención significa poder cortar un poco esa situación, ¿no? En el caso de la acumulación es difícil porque es un delito continuo, ¿no? Pero imagínense que además de la acumulación hay un tema de lesiones, ¿no? Si en ese momento están pegando a los animales, en ese momento está pasando algo que debido a muerte a los animales, entonces tenemos que recurrir a la policía para paralizar eso. O sea, son situaciones como de emergencia, de urgencia, ¿no? Posteriormente a eso, o si no pasa eso, tenemos que ir a la fiscalía. Para mí lo más efectivo es ir de frente a la fiscalía. A veces tenemos que ir a la fiscalía de prevención porque no estamos totalmente seguros o no tenemos todos los medios de prueba para decir que se ha cometido el delito. Sospechamos que se ha cometido, pero para certificar eso, llamamos a la Fiscalía de Prevención para que haga una constatación. La ventaja de llamar a la Fiscalía de Prevención es que deben actuar en 48 horas. Ese es el plazo máximo que tiene la Fiscalía para actuar, su primera diligencia. Entonces, creo que es una buena medida. ¿Dónde está el pero? El pero es que la Fiscalía de Prevención no hace una investigación como un fiscal, sino toma medidas de exhortación, de recomendación, va y toca la puerta y le dice, señor, acá hay una norma, usted tiene obligaciones, y le va contando esto, ¿no? Tratando de convencer que el señor corrija su actitud. Pero por lo menos puede servir, puede ser útil, podría ser útil. Cada caso es diferente, ¿no? Que es necesario recurrir ya al fiscal, pues vamos y presentamos todo lo que tenemos. Videos, nombres de testigos, identificación del responsable. Y si vemos que es un tema, como dice Sandra, perdón, que es un tema de que no es, digamos, una situación intencional de hacerle daño a los animales, sino pues una situación de enfermedad, podemos pedir a la Fiscalía que pase un reconocimiento psiquiátrico, psicológico a la persona. Eso también puede ayudar o decirle a la familia, por ejemplo, de esta persona, oye, acá hay una situación que hay que atender, ¿no? Es una diligencia que se puede pedir. Claro. Doctora, una consulta. Aquí una pregunta de Alexa, dice, en lo legal, ¿cómo se le debe considerar a un hacinador? ¿Como un maltratador o como una persona con problemas mentales? Todo esto, pues, debido a que, bueno, si tiene problemas mentales, posiblemente no sea una persona que sea,
digamos, juzgable, ¿no? Es inimputable, ¿no? ¿Cómo se podría trabajar en estos casos? Pero justamente a lo que voy es que nosotros de afuera podemos tener una visión no completa, parcial de lo que sucede. Nosotros no somos los profesionales para decir si esta persona tiene un cuadro psicótico, un trastorno, qué cosa tiene. Entonces, por eso es que nosotros le decimos al fiscal que es necesario que pase un reconocimiento, ¿no? Psiquiátrico, psicológico, para determinar justamente si podemos continuar con el proceso o hay alguna situación que va a hacer que no se pueda juzgar, ¿no? Pero nosotros no somos quién para decirlo, sino será un profesional que determine esa situación, ¿no? Claro. Doctora, Sigue. Sí, doctora, tengo dos preguntas. A ver, la primera es, ¿también tienen algo de responsabilidad las personas que dejan animales a estos acumuladores? Porque normalmente, porque no solo vas y recoges en la calle esos animalitos, sino que hay personas que también, oye, te doy una bolsa de comida, oye, te doy esto, te doy un poquito de dinero, pero tenga este animal. Sabiendo que estas personas ya tienen una gran cantidad de animales en condiciones lamentables, estas personas que dejan estos animales también no tienen no sé, alguna responsabilidad legal. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es, luego de que llega la fiscalía o la policía o el Poder Judicial, ¿dónde deben ir estos animales que han sido rescatados y han sido retirados de ese lugar donde están en peligro sus vidas, porque muchas veces mueren, ¿no? En esa situación. ¿Dónde deben ir? ¿En qué albergue? ¿Quién debe ordenar a dónde ir? Esas son mis dos preguntas, doctora. Sí, mira, yo recuerdo mucho una de las clases del doctor Jorge Reyes que hablaba del tema del abandono, ¿no? Y explicaba muy bien el doctor, decía, bueno, el abandono se constata el abandono cuando tú pones al animal, lo dejas en un lugar donde está en riesgo su vida, riesgo su integridad, riesgo su salud. Y ponían como ejemplo el decir, si yo lo dejo en una veterinaria y lo dejo porque no tengo, por ejemplo, cómo pagar y se queda ahí, ¿no? Y lo abandono, ¿es realmente abandono, no? Entonces, estoy poniendo yo en riesgo su salud, su integridad, su vida, si lo dejo en una veterinaria. Pues en teoría no, porque justamente en esa veterinaria le están dando todos los cuidados. Lo único que estoy haciendo es incumpliendo una obligación contractual de no pagar la veterinaria, pero no lo estoy abandonando como tal. Si yo lo dejo en medio de una carretera donde hay un tráfico tremendo, estoy exponiéndolo a su vida, a su salud, evidentemente, porque lo van a atropellar en cualquier momento. Si yo lo llevo a un albergue donde sé y me consta, porque pido información, que es un sitio que cuidan a los animales y bueno, le digo, sí, voy a volver, imagínate, voy a volver, cuídamelo, y nunca vuelvo, ¿no? Pero yo me he asegurado que en ese lugar su salud, su integridad va a estar cuidado, ¿no? Podré cometer otra infracción o un incumplimiento con esa persona de yo lo tengo que recoger y tengo que pagarte tu alojamiento, pero no lo estoy exponiendo. Si yo lo llevo a un lugar que me consta que hay pues 100 animales y que hay una sola persona a cargo de los 100 animales y que además las condiciones de habitabilidad las veo que son tremendas, precarias, ¿no? ¿Estoy exponiéndolo? Posiblemente sí lo estoy exponiendo. Entonces, ves que hay diferencias en cuanto a dónde estoy dejando al animal, dónde lo estoy abandonando, para ver si podría ser un delito de abandono o podría ser cualquier otra infracción o obligación contractual, ¿no? Respecto a dónde llevarlos, es justamente lo que hablábamos hace un rato. Deberían las municipalidades tener centros caninos, para atender estas situaciones, sobre todo de maltrato y crueldad. Que se lo llevan a los albergues. Bueno, debería de haber un convenio entre las municipalidades y los albergues para saber y hacer un seguimiento de cómo están estos pequeños, ¿verdad? Porque no es simplemente llévatelos y no sé más de ellos, sino que
si hablamos de formalidad y hablamos de una preocupación y una tenencia o un respeto a la ley, debería haber un convenio entre albergues y municipio para ayudarse en recursos, pero también hacer un seguimiento de los mismos. Y finalmente... Siga, doctora. Le quería comentar un paréntesis para terminar de los municipios, para que hay un tema ahí, dos casos rapiditos. Justamente acá Consuelo nos está comentando sobre el tema de un municipio que lleva perros a un albergue. Ese albergue es conocido, tiene más de 250 animales y está pasando con problemas de hacinamiento ya esos perritos. Y también el caso de lo que pasó en Huanchaco, ¿no? De esa señora holandesa que dejó a los animales y finalmente Huanchaco al Rescate tuvo que ampliar sus instalaciones para recibir los casi 30, 40 perros que quedaron. ¿Qué sucede en estos casos? Si le digo ya desde el punto de vista de un albergue que más o menos está bien constituido, viene la municipalidad, te dice, tenga los animales, pero no está cumpliendo quizás con el propósito yo sé que deben haber firmado un documento, por lo menos, ¿no? De poder darles más espacio, ampliar las instalaciones, o quizás, ¿sabe qué municipio ya no tengo? Teníamos un convenio, pero ya no tengo donde tener animales. No, pero hemos quedado en que tú tienes que recibirme animales. Entonces, ¿cómo podríamos ahí solucionar ese impasse, tanto de parte de los albergues como de parte del municipio? Es decir, ¿cómo podríamos, en estos casos particulares, disculpe que lo menciones, que acá lo mencionaron en la pregunta, ¿cómo se podría manejar eso, doctora? O tendríamos que obligar necesariamente que el municipio tenga su espacio donde trasladar con un personal y que debería ser lo idóneo, quizás no recargarle a otros albergues o refugios que tengan, que aparte de los animales que tienen, recargarle más animales rescatados, sobre todo considerando que son animales poco adaptables, ¿no? Que han sufrido problemas de violencia y quizás psicológico también, ¿no? Sí, yo creo que es importante primero también saber el origen de dónde vienen estos pequeños. ¿Por qué digo el origen? Porque si estos pequeños han salido de una situación de maltrato, abandono y están de una situación de salud o comportamiento crítico, y además están en un proceso penal, y ahí iba yo el comentario, es que estos animales tienen que salir o entregarse a alguien en custodia, ¿sí? Bien sea que la municipalidad los tenga en custodia, o sea, que la custodia los haya recibido de la fiscalía, por ejemplo, esos animales, o bien son los albergues que han recibido directamente de la fiscalía, pero a través de un acta de custodia. Esta custodia, y a eso quería solamente un paréntesis, no está regulada, ¿ya? Existen documentos, actas de custodia, pero no hay nada que se diga la custodia debe ser de esta manera, debe ser por el plazo, los recursos los va a proporcionar tal persona. No hay nada detrás, simplemente cogen y los entregan y se acabó. Entonces, ese problema. Esto se necesita regular también, la custodia cuando son entregados por la fiscalía. Si son animales, y antes de eso, si es que estos animales han pertenecido a una persona que ha ejercido una tenencia irresponsable o actos de crueldad, ¿por qué no esa persona debe de cubrir los gastos de estos animales mientras están en custodia? Debería de suceder eso, ¿no? Si estos animales más bien han provenido de la calle, ¿no? Los han recogido, o de un lugar como un albergue, que los han decomisado, retirado de ahí para trasladarlos a otro albergue, entonces es la municipalidad, ¿no? Si es que ha intervenido ella primero, que tendría que cubrir las necesidades de alimentación, las necesidades de atención veterinaria, porque además está dentro de sus competencias, porque además son animales en situación de abandono, no tienen un propietario. Si tuvieran el propietario, a él exigiríamos la cobertura, pero como no son de ninguna persona, pues sería la municipalidad, que no tiene recursos. Sí, dime, perdona. Sí, disculpe que le corte. Hablemos, justo acá hay un comentario de Rosa Meda, y lo voy a leer, y también que va a complementar lo que le voy a decir. Rosa Meda dice, ¿hablan de supuestos o deberían, y la realidad
es que no hay albergues adecuados para tantos animales abandonados. La municipalidad no quieren colaborar con los rescatistas. Doctora, algo sí es muy cierto en cuanto a ese comentario, yo también he tenido experiencia. Los albergues, los centros, los temporales, lugares de refugio, están hacinados, doctora. No hay forma de poder seguir apoyando a los animalitos que están en estado de abandono, que se encuentran en la calle, que corren el riesgo hasta de morir. Uno va, le toca a la municipalidad y ni siquiera tienen el conocimiento de cuáles son sus obligaciones y simplemente te dicen que no tienen presupuesto. Doctora, ¿cuál sería el procedimiento? Porque la ley está. ¿Cuál sería el procedimiento para que hagan respetar la ley? Porque la ley del 3047 dice que a la cabeza tiene que estar la municipalidad y recoger a estos animales en condiciones de abandono. Y ahí va también mi pregunta. Entonces, si estas personas que tienen algún tipo de acumulación, se les quita a los animales, se les lleva a otro lado, de aquí a un mes, 2 meses, ¿cómo las autoridades pueden fiscalizar que no vuelvan a tener más animales, que vuelva a pasar la misma historia, si ni siquiera son responsables de estos animalitos que están en situación de abandono, doctora? Porque es todo un problema grande. No solamente estamos hablando de personas que quieren acumular, ok, tienen buenas intenciones, pero la misma situación hace que estas personas no se den cuenta de su estado, vamos a ver, mental, y que provoquen y lastimen a estos animales que son las víctimas, tal vez las últimas víctimas, que tienen que padecer todo el desinterés, el abandono por parte de las autoridades. Doctora, ¿a dónde recurrimos? Si la misma autoridad no quiere hacerse cargo, las albergues están hacinados. La realidad es esta. ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? Sí, hay muchas aristas en tu pregunta, ¿no? Por eso es importante, insisto, en no solamente hablar desde nuestra experiencia, que tiene un valor, pero también debemos de centrar nuestra mirada y nuestra atención en los estudios que ya han visto más casos. La literatura dice que entre el 70 y el 80% de estos acumuladores son reincidentes, o sea que lo van a volver a hacer. Entonces ya no es que yo la conozco, yo voy a hacer un seguimiento, yo sé que muchos tenemos ese sentimiento de solidaridad, pero no debemos también hacer que la vista no nos llame a ver la realidad de los hechos, y los hechos son los que hablan los estudios, y los estudios dicen que son reincidentes, ¿no? Entonces, para prevenir eso, se tiene que continuar y terminar el proceso penal, porque el proceso penal, al final, va a prohibir a esta persona tener nuevamente animales, ¿no? Es más fácil hacer un seguimiento con una sentencia de esa naturaleza que no tener sentencia, ¿no? Ahora, hay un programa mexicano que recomiendo mucho acá, que se llama Amores de Garra, donde intervienen muchos profesionales. Y me acuerdo bien de una persona, no sé si es médico veterinario, en todo caso, una persona que se dedicaba ya al tema de la gestión de albergues, y nos decía que no todos los animales que están en la calle pueden ser rescatados, no todos. O sea, el hecho de pensar que todos los que están en la calle van a entrar en los albergues es una situación muy difícil de que se concrete, ¿no? Muy utópico. Muy utópico, muy utópico, sí. ¿No? El pensar que las municipalidades pueden crear albergues para recoger a todos los animales, igualmente, eso va a ser imposible, ¿no? Para eso también están los programas de recoger, rescatar, esterilizar y soltar, que si bien se aplican en gatos con bastante éxito, en países como los nuestros no tenemos más alternativa que usar esos métodos para reducir la sobrepoblación, pero para no sobrecargar a los albergues. O sea, no tenemos otra salida. La salida que muchas autoridades, y lo sabemos, están
accionando es la eliminación de los animales. ¿Cuántos casos de envenenamiento van de manera masiva? ¿No? Exacto. Entonces, seamos como que un poco más prácticos mientras escalamos en obtener normas más eficaces. Sí. Tenemos albergues que necesitan recursos. Exijamos a las municipalidades y tenemos ahí una herramienta que no hemos usado y que se llama el delito de omisión de funciones o retardo de función. Claro. Hagámoslo, hagamos. Si ya el buscar un acuerdo con ellos es imposible, entonces vayamos por esa vía. No lo hemos usado hasta ahora, ¿no? Exacto, eso debería usarse para todo, incluso para las clínicas veterinarias municipales. Yo creo que ese tema podríamos tocarlo, Susana, con la doctora, hay que programarlo, el tema de cómo hacer este tema de las denuncias o el exigir a las autoridades para el tema de los albergues. Doctora, discúlpeme a mí por el tiempo, porque se nos va a acabar el tiempo, pero queremos invitarla para otra reunión. Vamos a hablar con el tema también del síndrome del quemado, le dicen, o del, como dicen, vicario en algunos países, y queremos también seguir hablando de los albergues. Pero hoy día quisiéramos que ya por cuestión de tiempo que nos den sus conclusiones sobre este tema de los acumuladores, que no se termina acá. Hemos planificado ya 5 charlas más adelante y vamos a invitarla de nuevo también. Unas conclusiones al respecto, consejo para nosotros, en mi caso, que de la mayoría que ve denuncias, en el caso de las personas que observan en sus quizás compañeras o personas que conocen, que están empezando, ¿qué consejo nos podría dar para poder afrontar estos casos, doctora? ¿Y cómo podríamos verlo desde el punto de vista legal? Ya nos habló algo de conciliar también, pero desde el punto de vista legal, unas conclusiones nos podría dar, doctora, por favor. Sí, bueno, respecto de los rescatistas y los activistas, creo que ser bastante responsables para no ir dejando a sus animalitos que rescatan en cualquier lugar, sino hacer los rescates que está dentro de sus posibilidades, ¿no? Es mejor tener 4 o 5 animales bien cuidados que rescatar a 20 y están los 20 en mala situación. Entonces, primero esa responsabilidad por parte de los rescatistas. Las personas que gestionan albergues, ¿no? Creo que muy necesario tener una transparencia y una gestión que sea pública en el sentido de que se aprecie la situación de los animales dentro para recibir también ayudas, pero también para que no haya esa situación de duda respecto de su gestión y poder ver la situación de los animales. Los albergues deberían estar digamos, más abiertos a las autoridades y a los demás compañeros de otras organizaciones para entre todos, no es fiscalizarnos, o sea, yo creo que esa palabra se está mal utilizando, es para poder apoyarnos en la gestión, ¿no? De hecho, se hacen plataformas donde se reciben, por ejemplo, donaciones para poder distribuirlas a todos, pero hay que ver las necesidades de cada uno. Finalmente, con las autoridades, pues que estén muy atentas las municipalidades, porque los albergues le están ahorrando tanto trabajo y tantos recursos. Entonces, necesitamos ese apoyo y no solamente un interés específico para quitarnos animales de las calles, sino tiene que haber un verdadero trabajo en conjunto, siempre con documentos, acuerdos firmados, y cuando se hagan finalmente ya las denuncias tienen que llegar a su término. Pueden haber acuerdos extrajudiciales para paralizar el proceso penal, pero esos acuerdos siempre pasan por el hecho de aceptar nuestras responsabilidades. Si yo soy una persona que estoy cuidando animales y he cometido voluntariamente o no alguna situación de falta contra ellos, de atentado a su salud, a su vida, primero tengo que aceptar que eso ha pasado y luego llegar o a un acuerdo extrajudicial o al término del proceso penal. Pero los procesos no hay que dejarlos a la mitad, a medias, porque eso es un mal mensaje para personas que sí realmente dañan a los animales y los explotan en criaderos, etcétera, ¿no? Correcto. Muchas gracias, doctora. Susana. A la doctora Milagros Tobar Mendoza,
licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Lima, es abogada litigante y también tiene grandes talleres sobre protección y defensa del bienestar animal. Muchas gracias, doctora, por habernos informado, también recomendado muchas cosas y también, sobre todo, un aprendizaje, ¿no? De cómo mantener esos tipos de lazos con los albergues que son los más importantes. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes por la iniciativa. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, doctora. José, acabamos y el tiempo me parece que fue muy corto, ¿no? Sí, creo que la próxima vez un par de horas. Sí, la verdad es que el tema es muy amplio. Mira, acá tenemos que trabajar los animalistas junto con las municipalidades, con las autoridades. Tenemos que hacer un trabajo integrado, ¿no? Primero porque sabemos que nuestro sistema no tiene la capacidad, el sistema, digamos, la maquinaria del Estado no tiene la capacidad para poder fiscalizar o controlar, ¿no? Es lo mismo que pasa en la SUNAT, creo que tienen 100 inspectores para todo el país, pero estamos nosotros, entonces nosotros tenemos que crear esos vínculos, como dice la doctora, con los albergues, no es fiscalizar, como dice ella, pero conectarnos, ver qué persona necesita ayuda, cómo podemos ayudarnos de alguna u otra manera, y si hay algo anómalo, definitivamente denunciarlo, y tratar de buscar la mejor forma de solucionar el tema, sobre todo porque teniendo nosotros como nuestra meta, nuestro objetivo, el bienestar animal, nosotros mismos debemos ver si se está cumpliendo esto con las personas que tienen los animales. Hay albergues muy buenos, refugios muy buenos que tienen animales en muy buen estado, bien cuidados, yo los veo excelente, pero también hay que ver hasta qué punto hay otras personas que no lo tienen en ese estado y quizás en algún momento, como dijo el doctor, ¿no? Hay un momento en que se produce esa disociación y empiezan a cometer otros tipos de actividades ya yéndose al lado del trastorno, evitar la soledad, siempre la comunicación, ¿no? Y un mensaje que dijo la doctora y que lo vamos a ver si lo tocamos en otro tema, es el tema de del atrapar, soltar, pues, ¿no? E ir reduciendo la población de animales callejeros o comunitarios y para evitar justamente que se estén dando estos casos que hemos visto de envenenamiento y también a municipalidades que no están trabajando de la manera correcta y si no tendremos que recurrir ante la necesidad de la demanda por incumplimiento, ¿no? Y creo que eso sería lo principal y bueno, ya tocaremos el tema en otra oportunidad también, tantos temas que tenemos para tocar, chicos. Gracias, quiero agradecer aquí a Copao, Susana, Natalie, que nos han brindado esta plataforma y que esperemos que sigamos trabajando con estas charlas que yo creo que a ustedes y a todos nosotros va a ser de mucha utilidad. Susana. Sí, José, se vienen un montón de charlas. Cuando tocamos un tema, se abren muchos temas, muchas puertas de ver de distintas formas lo que tú mismo señalas, ¿no? Depende de nosotros que hagamos cumplir las leyes. Y tenemos un arma. Lo que mismo la doctora dijo, ¿no? Simplemente, si las municipalidades se hacen de la vista gorda, tenemos para presentar un documento. ¿Por qué? No, porque infringen, no quieren cumplir sus funciones como debería ser. Entonces, lo que yo también concluyo es que la importancia de los albergues, de los rescatistas, de las personas que dan temporales, por favor, yo les pido aquí encarecidamente, no nos engañemos, no nos robemos a nosotros mismos, porque eso va a hacer que los más perjudicados sean los animales. No podemos lucrar por encima de la vida de los animales, porque eso va a hacer que no se respeten las normas. Eso va a hacer que las autoridades tampoco respeten las leyes. ¿Y quiénes van a ser los más perjudicados? Los animalitos. Entonces, exacto. Este ha sido un tema, José, bastante interesante, importante. Ya saben, como el doctor nos dijo, el doctor Stucky, 3 importantes síntomas, personas que tienen mucha cantidad de animales, que segunda característica, que vean que no se dan cuenta de la situación como están, en estado deplorable, en la salud totalmente baja, y tercero, ignoren su situación. Si ves estos casos, por favor, comunícate con el centro de salud, con la fiscalía, si hay un tipo de maltrato, porque es un tipo de maltrato, y cualquier pregunta que te haya quedado, no hayamos respondido, puedes hacerla a través de Copao, síguenos. Como dijo José, vamos a tener varias charlas, varios temas que vamos a resolver, pero ya nos estamos pidiendo, ¿verdad? Sí, muchas gracias a todos los que han estado presentes. Gracias he visto que se han conectado de Cusco, de Huánuco,
de varios lugares. Gracias, y vamos a seguir. Vamos a hacer esto algo más constante para poder cubrir varios temas, y los que queden pendientes vamos a ir de acuerdo a las sugerencias que iban a la página de Copau para que toquemos en la próxima charla virtual. Muchas gracias a todos los que se han conectado. Sigan la página porque se vienen temas muy interesantes que nos pueden ayudar y ser una herramienta también para al momento de poder confrontar algún tipo de un tema legal, ya sea un tema de salud con los animalitos. Saludos, José, nos despedimos. Nos vemos. Chao, chao a todos Chao, los chicos. que están conectados.